clase de comentarios de Zohar, clase semanal para Bo. En esta semana empezamos a estudiar, digamos que el fenómeno que muchos sabios dicen que es el más importante de toda la Torá, porque es la liberación del pueblo de Egipto. En esta parashá, Faraón por fin libera al pueblo de Egipto de su esclavitud y empieza como el nuevo proceso ya de Israel como una nación independiente. Tanto es así que muchos sabios dicen que la Torá debería empezar con esta porción. ¿Por qué? Porque con esta porción es que se empiezan a otorgar las 613 misbot de la Torá. Aunque en la parashá de Génesis, en Bereshit, se otorgan algunas misbot, no tienen la trascendencia como pueblo como sí la tienen en este capítulo de la Torá. Una persona que tenga en su vida una situación de esclavitud, de opresión, vicios o una situación muy dolorosa en su vida, esta semana podría aprovechar para conectar con esta parashá o escanear esta parashá, sirve para liberar a la persona de sus prisiones y de sus situaciones negativas de vida. En esta parashá suceden las tres últimas plagas. Yo quiero al final hacer como un recuento de las 10 plagas en total y hacer una comparación hacia lo que es el árbol de la vida, porque pues las plagas realmente conectan es con el árbol de la vida en un sentido de limpieza general del planeta y conectan con la primera porción de la Torah que es Bereshit. ¿Por qué? Porque en Bereshit dice Dios y Dios dijo y Dios creó. O sea, hay 10 enunciados donde aparece la palabra Dios que corresponden a las 10 plagas. Entonces, las plagas, ¿por qué existieron? No solamente por el faraón, sino porque hasta ese momento histórico la tierra ya venía acumulando mucha negatividad, incluido Sodoma y Gomorra, incluida la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos un poco dentro de lo que es mi disciplina, que es la astrología. Yo como astrólogo he hecho como un símil, una comparación de lo que se llaman las fiestas judías con la astrología. Las fiestas judías en un sentido externo son celebraciones como ritos de paso, ¿sí? O sea, son celebraciones que se hacen al año, son días festivos, se pueden convertir en cierto modo en una rutina si no se toman en un sentido cabalístico, pero ya desde el punto de vista de la astrología, los tiempos que marcan las fiestas judías son momentos de tiempo donde la configuración de estrellas y planetas hace más fácil para la humanidad obtener paquetes extra de energía con un predeterminado propósito. Hay unas épocas que son más propicias para hacer cosas que otras. Así como, por ejemplo, la época más propicia para desayunar es en la mañana. Nadie se le ocurriría, bueno, algunas personas sí, pero no es lo mismo desayunar en la mañana a desayunar a las 3 de la tarde. Asimismo, hay momentos del cosmos que son propicios, son portales, que las personas si son disciplinados, si son atentos, si están juiciosos en su proceso espiritual, pueden utilizar estos portales energéticos a su favor. Por ejemplo, esta parashá, Bo, nos habla mucho de una fiesta judía que se llama Pesaj, que es el inicio del signo de Aries. Y la energía que nosotros recibimos en Pesaj es la liberación de situaciones de esclavitud. Tenemos otra fiesta que se llama Shavuot. En Shavuot conectamos con la salud y con la inmortalidad. La persona que conecta muy bien con la parasha Shavuot incluso puede obtener sanación milagrosa de enfermedades. Existe la fiesta del signo de Libra, que es Rosh Hashanah. Libra es un signo que está simbolizado por unas balanzas. Y en Rosh Hashanah se supone que todos pasamos por juicio, pero realmente el sentido oculto de Rosh Hashanah es que nosotros en esta fiesta de Libra podemos reescribir todo el código fuente de nuestra vida. O sea, en Rosh Hashanah es como si nosotros entráramos a la computadora que tiene todos los programas que contienen nuestra existencia, podemos formatear, podemos instalar programas nuevos para tener una realidad nueva y diferente.
de acuerdo a lo que ha sido nuestra vida pasada o lo que ha venido siendo nuestra vida. Tenemos Hanukkah, que Hanukkah también conecta con liberar la mente de la programación religiosa. Entonces, a lo que quiero ir es a que hay una curiosidad y es que nosotros estamos leyendo la parashá de Bo, que es la parashá de Pesaj, en un tiempo que no es el de Pesaj. O sea, todavía estamos atravesando el signo de Acuario y pues no ha llegado el signo de Aries. ¿Qué nos dice el Zohar? Nos dice que la energía de Pesaj no se revela únicamente el 15 de Nisan, sino también en la semana de la porción de la Torá llamada Bo. O sea que nosotros durante esta semana podemos tomar esta energía que es similar a la de Pesaj. Es muy propicio que las personas en esta semana y en estos días estén como conectadas con liberarse de situaciones que puedan representar una prisión o una esclavitud. La energía de esta semana es la salida de Egipto. Podemos iniciar con actos de libertad esta semana, o sea, una persona que, por ejemplo, es adicta al cigarrillo, pongo un ejemplo, o adicta a la marihuana. Si quiere salir de una situación de esclavitud, debe iniciar en una semana como estas o en Pesaj. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, hacen propósitos en tiempos que no son. Ejemplo, el 31 de diciembre, el calendario legal. La gente hace un montón de propósitos, pero no es el tiempo de hacer propósitos. Entonces, pues por eso nadie cumple los propósitos, porque no tienen el paquete de energía que impulsa los cambios que la persona quiere ver en su vida. Cuando uno habla, esto es, digamos, un pequeño extracto antes de hablar de las 10 plagas una por una. Las primeras 7 plagas en el árbol de la vida emanan de abajo hacia arriba, desde Malhut hasta Geset. Y las últimas 3 plagas, que son las de esta semana, son las más elevadas, son las que conectan con Keter, Jochma y Binah. Las plagas de la semana anterior son parte del proceso de salir a la libertad, pero corresponden solamente al mundo emocional. Las 3 plagas de esta semana sí corresponden al intelecto. Entonces, vamos a empezar a entender qué es esto, en palabras castizas. Y yo quiero en este audio tocar mucho el tema de la libertad y empezar como a desglosar qué es eso de la libertad y cómo yo conecto con la libertad y qué es ser libre y qué es no ser libre. Em, y voy a empezar con pequeños ejemplos. Una persona puede sentir que está libre porque la sacaron de la jaula. Muchas veces nosotros asociamos la libertad a estar presos y a querer estar fuera de una prisión. Y muchas veces sentimos que la libertad es salir de la prisión. Llámese como quiera. Por ejemplo, una pareja que vive peleando, que tienen una relación sumamente amarga. Las personas que están en una situación así creen que la libertad es divorciarse de esa persona. Una persona que vive renegando de su país y que en su país no consigue lo que supuestamente quiere, puede pensar que la libertad consiste en salir de su país e irse a vivir a otro país. Una persona que está en un trabajo que lo considera agobiante, que lo considera un trabajo esclavo, que no se siente bien en su labor, que odia su trabajo, puede pensar que la libertad es tener su propio negocio y manejar su tiempo. Pero realmente está solamente analizando las cosas desde un punto de vista muy, muy físico y muy inmediatista, muy desde lo que quiere el cuerpo. Hay un ejemplo en el cual, por ejemplo, los animales que nacen en cautiverio les abren la jaula. Por ejemplo, los pajaritos, los canarios, que desde pequeños los crían en cautiverio en jaulas. Está demostrado que les han abierto la jaula y los pajaritos se quedan cerca a la jaula o se paran encima de la jaula o lo que es peor, vuelven a la jaula. Por eso es que muchas veces cuando hay animales que son traídos a las ciudades, sacados de sus hábitats naturales, esos animales ya no son aptos para vivir en la naturaleza.
y ya tienen que tener un manejo especial. O sea, que si esos animales los van a sacar de las jaulas y nos van a botar a la selva, no van a poder sobrevivir, porque ya no tienen el paquete de instintos para poder vivir en la naturaleza. Lo que quiero decir con esto es que la libertad es algo que primero empieza en los intelectos. Si uno en su cabeza es libre realmente, o más bien, una persona no va a poder ser libre hasta que no sea mentalmente libre. Muchas veces el apego a la jaula se manifiesta también en forma de odio a la jaula. Hay gente que en lugar de querer libertad, quiere desaparecer la jaula y pelear contra ella. Con lo cual la persona tiene una peor situación que cuando estaba encerrada en la jaula, porque ahora la persona es más esclava que antes, porque antes la jaula le daba los límites a la persona. La persona pudiendo ir a donde quiera, en lugar de ir a donde quiera, sigue pegándole a la jaula. Es lo que le pasa a mucha gente que dice que quiere cambiar, pero en realidad no quiere cambiar. Hay gente que se queja, por ejemplo, del trato que le dan en su casa, pero no es capaz de irse de la casa. Pero sí, eso sí, amenaza con que me voy de la casa y me voy de la casa y me voy de la casa, pero ya cuando tiene las maletas afuera de la puerta y ya tiene con qué ir, todo listo, váyase, no son capaces de irse de la casa. Lo mismo, hay gente que se divorcia y mentalmente siguen siendo esclavas de ese matrimonio, porque se supone que ya te dieron los papeles de divorcio, se supone que ya eres libre, que ya puedes empezar una nueva vida. Pero lo que hace las personas muchas veces es todo lo contrario. Quedan ancladas a los recuerdos de su expareja, se quedan odiando a la expareja. Si tienen hijos, siguen peleando con la expareja por todo y por nada. Se genera en un universo donde la expareja es la culpable de todas sus desgracias y de todos sus males. Es peor, porque antes por lo menos podían decir, vivía en un matrimonio basura, un matrimonio negativo, pero ahora soy libre, entre comillas, y no he sido capaz de rehacer mi vida, sino que todo lo contrario. La persona se ha anclado en el odio y en el recuerdo y el resentimiento, que la palabra resentimiento es volver a sentir. El resentimiento es volver a sentir lo que me hizo esa persona en el pasado y volver a recordarlo y volver a echarle sal a la herida. Muchas personas quieren trabajo, quieren prosperidad, pero honestamente no son capaces ni de salir a llevar una hoja de vida. Quieren todo el tiempo estar en los límites de su casa. Hoy en día el fenómeno de los nini, las personas que ni estudian ni trabajan y que se quedan en la casa paterna hasta bien entrada a la adultez, se pueden quejar toda la vida de que sus papás los gritan, les dicen, les desdicen, pero tampoco son capaces de salir de la casa, tampoco son capaces de tomar las riendas de su vida. Una jaula, si nosotros nos damos cuenta, es una manifestación física de algo metafísico, o sea, es muy complejo. El tema de la libertad no es así nomás de decir, voy a cambiar de escenario de vida y porque cambio de escenario de vida ya, entonces me va a cambiar la vida. Hay gente, por ejemplo, que piensa que su país es lo peor y que en su país no van a obtener nunca nada y creen que la solución es irse a vivir a otro país. Y resulta que se van a otro país a vivir escenarios similares, si no es que peores, a los que tenían en su país de nacimiento. O se dedican a trabajar tanto que el trabajo los absorbe y ya no tienen vida más allá de trabajar. Hay gente que desde que nace, por ejemplo, se pelea con sus padres cada vez que puede. Y eso en un cierto modo es un contrato entre las partes. O sea, cuando yo decido casármela contra alguien, contra algo, yo estoy generando un contrato de cárcel. Hay gente que es esclava de su terquedad, de su ego, de su deseo de recibir. Voy a usar una palabra fuerte, pero la uso con respeto, de su propia estupidez. Hay parejas que se conocen, se casan, tienen hijos, se divorcian y se pasan toda la vida peleándose por todo y por nada. Y pues como lo dije anteriormente, se supone que ya están divorciados y que son libres. Lo único que hacen las personas de estos ejemplos es evolucionar su nivel de esclavitud de un contrato de unión por amor a un contrato de unión por el conflicto y el odio. O sea, esas parejas que se divorcian y siguen peleando están casadas pero en otro nivel.
Ya no están casadas por amor, están casadas por odio. Y el odio es lo que los une. O sea, lo que hicieron fue cambiar los términos del contrato. Pasar de la unión por amor a la unión por caos. Entonces la pregunta es, ¿cómo me libero yo de mi prisión personal? La respuesta, atacando al faraón desde Yud, He, Vav, He. ¿Qué nos dice la parasha esta semana? Hashem le dice a Moshe, ¿quieres que faraón te obedezca? Bo. Así se llama la parasha, se llama Bo. ¿Qué significa? Debes ir dentro del faraón. Debes venir a pelear con él acá arriba, no allá abajo. O sea, nosotros cuando queremos solucionar un problema no lo solucionamos en el mundo material, jamás. Lo tenemos que solucionar en el mundo de lo espiritual, porque aquí el mundo físico es el mundo de los efectos, no el mundo de las causas. Nosotros aquí solamente estamos recogiendo lo que hemos sembrado en el mundo espiritual. Y si queremos cambios en el mundo de los efectos, tenemos que subir al mundo de las causas y allá reprogramar la realidad. Eso es lo que le pedía a Shema Moshe, ir a pelear con el faraón desde el plano espiritual, no desde el plano material. Si la cárcel no termina desde el mundo espiritual, va a seguir existiendo en el mundo material, solo va a cambiar de aspecto o de contexto. Y eso es lo que le pasa también a mucha gente. Cambian de escenario, pero no de situación, de vida. Cambian de trabajo, pero encuentran las mismas dificultades que tenían en su trabajo anterior. Cambian de pareja, pero se consiguen una pareja igual o peor a la pareja que dejaron. Y pues sigo con los ejemplos, no, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que rezamos en hebreo, con Sidur, hemos notado que en el servicio de oraciones diarias y de Shabbat, lo que más leemos es justamente la liberación del faraón, todo el tiempo. En Shaharit, en Minjá, en Arbit, en Shabbat, en fiestas, por todo lado. Porque es el único evento que se lee todos los días y en todas las fiestas, la salida de Egipto. Por algún lado en el Sidur nos meten la salida de Egipto. Y esto es un llamado de atención a que todo el tiempo tenemos que cuestionarnos nuestros niveles de libertad y de esclavitud. ¿A qué soy libre o de qué soy libre y de qué soy esclavo? ¿Soy esclavo de mi mal carácter? ¿Soy esclavo de mis mentiras? Por ejemplo, hay gente que todo el tiempo está buscando a quién echarle la culpa de las cosas. Hay parejas en las cuales uno de los dos no para de culpar al otro absolutamente de todo. Son unos egos masivos, unos egos gigantescos, de no reconocer nada. Todo es culpa de mi pareja, todo lo hace mal mi pareja, todo mi pareja, todo mi pareja. Me fue mal por culpa de mi pareja, llovió por culpa de mi pareja, me tropecé por culpa de mi pareja. Todo porque no quieren enfrentar a ese faraón, no quieren enfrentar al faraón que llevan por dentro, a ese ego gigantesco no quieren aceptar que la culpa es de ellos y que el escenario de vida es únicamente culpa de la persona y no de los demás. Lo que nosotros leemos en el Sidur todos los días es recordarnos que es de nuestra cuenta ser esclavos o ser libres. Ahora, la primer mitzvah que se ofrece a un hombre libre, y esto lo dice la parasha, lo primerito que le dice a Shema Moshe, apenas el faraón los deja libres es, este es el día que será Rosh Hodesh, el principio del año. O sea, que la primer mitzvah es celebrar Rosh Hodesh. Esto es importantísimo, que el Rosh Hodesh es la luna nueva de cada signo zodiacal. O sea, que nosotros en Kabbalah, en judaísmo, celebramos aproximadamente 12 Rosh Hodesh. Esto tiene un significado profundo porque es el único día del año, del mes, de cada mes, que podemos cancelar con la influencia negativa de los astros y del signo zodiacal que rige. Mientras la mayoría de las personas van a estar sometidas a las influencias astrológicas del mes, nosotros al celebrar los Jodes nos liberamos de esa influencia energética y nos colocamos por encima de las estrellas y de los planetas. Ahora, pasando a otro tema. Cuando Moshe va al encuentro con Faraón, desde los mundos superiores, se da cuenta que el problema no era el Faraón. El problema era el ángel guardián del Faraón.
cuando Hashem le dice a Moshe, entra al faraón, le está diciendo es que el faraón es una cáscara, es como una fachada, que al que toca ir a derrotar es al que controla al faraón. Y cuando Moshe ve la imagen de quien controla al faraón, se llena de terror porque literalmente nos cuenta tanto el Midrash como la Kabbalah que el ser que controlaba al faraón era un cocodrilo gigantesco, como un gran dragón, y que era sencillamente aterrador, o sea, como una especie de Godzilla. Era la fuerza que controlaba al faraón. Y pues es curioso, pero las personas que han visto algo de conspiraciones notarán que en el verdadero poder del mundo, las verdaderas casas de poder, siempre tienen por ahí escondido un dragón en sus símbolos, en sus escudos, en su heráldica, en sus banderas. Por algún lado aparece un dragón o una serpiente. Lo dejo ahí, te dejo el comentario. En realidad, el cuerpo del faraón era una cáscara vacía controlada por este ser reptiliano. Y la única forma de enfrentar a este ser colosal y monstruoso es no tener miedo. El gran tema de los seres humanos es que queremos ser libres, pero cuando nos sentimos presos. Nos queremos ser libres es cuando la esclavitud duele. Ahí sí queremos cambiar las cosas. Hay gente que se queja mucho, pero es muy conveniente. Por ejemplo, gente que se queja de sus padres. Que mis papás me dicen, que mis papás me hacen, que mis papás no sé qué, que mis papás hice más. Pero de los papás no se quejan cuando van y les piden plata, o cuando los papás les dan para comer, o cuando los papás les dan techo, o cuando los papás les tienen agua potable en la casa, o les tienen internet en la casa. Ahí sí no se quejan de los papás. Hay gente que se queja de su trabajo, que su trabajo es esto, que es lo otro, pero no son capaces de dejar el trabajo porque es que resulta que en ese trabajo ganan muy buen dinero. Y hay gente que es esclava del buen dinero, porque dicen, no, pero es que en este puesto yo lo tengo todo. Me estoy ganando no sé cuántos millones. ¿Yo cómo voy a votar este cargo? Pues hay esclavitud, todo tipo de esclavitud es una esclavitud que ha sido de alguna manera aceptada por nosotros mismos. Tenemos en cierto modo que dejar de ser hipócritas con nosotros mismos y aceptar que una gran parte del escenario de vida que estamos viviendo, nosotros lo hemos aceptado. Y solamente cuando de verdad nos duele la situación, ahí sí nos pica el bichito de la libertad. Y de hecho lo vimos en la parasha anterior. ¿Qué dijimos en la parasha anterior? Cuando la plaga se desataba, Faraón hablaba con Moshe y le pedía que se fueran. Pero cuando la plaga pasaba, entonces Hashem decía, voy a endurecer el corazón del faraón. Y el faraón se endurecía, ya no los quería dejar salir. Pero entonces aquí es cuando uno tiene que empezar a ser como cuidadoso con la Torah y empezar a hacer preguntas. Yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente no se iba apenas Faraón daba la orden que se fueran de Egipto? ¿Por qué la gente no se iba durante las plagas? O sea, las plagas duraban 7 días. Si los hebreos querían ser libres y veían que el rancho estaba ardiendo, que había caos en Egipto, pues la lógica era, pues yo cojo mis cosas y me voy, aprovecho a que estos están debilitados. De hecho, muchas campañas libertadoras se dieron en momentos donde la nación dominante estaba debilitada. Por ejemplo, esto es de historia de nuestras naciones latinoamericanas. Los países americanos lograron conquistar su libertad fue porque España estaba debilitada, porque España no tenía recursos suficientes para dominar el imperio y porque España estaba internamente en crisis. Y ahí fue cuando aprovecharon y se deshicieron de España. Pero no esto la parasha no nos está diciendo esto. La gente estaba como muy cómoda viendo las plagas. La gente realmente no se quería ir de Egipto. Es increíble, pero la gente estaba feliz de que el pueblo egipcio sufriera. Es como, digamos que a los judíos de Nueva York les empieza a pasar lo mismo que a los que estaban en Egipto.
Y lo estoy diciendo solamente como un ejemplo pedagógico, Hasbe Shalom, que en Egipto, perdón, que en Nueva York empezaran a suceder las mismas plagas que sucedían en Egipto. Los judíos de Nueva York les dicen, no, vámonos a una tierra prometida que queda, no sé, en Cuba. Dejemos esto acá botado. Yo creo que los judíos de Nueva York estarían más que bien esperando. O sea, que la gente sufriera, a ver si de pronto ese pueblo desaparecía y ellos se quedaban con la ciudad. Porque pues es que es Nueva York, o sea, eh, rascacielos, la Quinta Avenida, la mejor comida, las las mejores cosas de la vida están en Nueva York. Si de pronto se diera la posibilidad, pues yo me quedo en la ciudad y espero a que esa gente desaparezca y me quedo con Nueva York. A ver si nos queda a nosotros esa ciudad. Y así pasa con nosotros a las personas. Cuando nos duelen las cosas, empezamos con el cuento de que nos queremos ir. Cuando vuelve lo bueno de la esclavitud, entonces nos quedamos. Y esa era la constante del corazón duro del faraón. ¿Esto qué significa? En plata blanca, en palabras más directas, que nosotros tenemos problemas que no enfrentamos de frente. Dejamos que los problemas crezcan, nos hacemos los locos y solamente reaccionamos cuando el problema realmente se descontroló. Pasa el caos del problema y volvemos a lo mismo. Esto yo lo dije en la parasha pasada. Dice el Ari, el faraón no conocía qué significaba el nombre Yud, He, Vav, He. El faraón conocía todo lo que se debía saber metafísicamente, pero ese Dios le va a traer sus señales y va a saber quién es. Y no solo no lo conocía, sino que negaba que pudiera existir ese aspecto de Dios, tal como está escrito en Éxodo 10, versículo 1. Yo no conozco a tal Dios. Sin embargo, él sí reconocía que existía Dios, pero solo a la altura del nombre Elohim. Es decir, el faraón no era pues un tipo ignorante, pues era el dueño del mundo prácticamente, el faraón. Él conocía todo lo que tenía que conocerse de religión, de ocultismo, de fuerzas espirituales, pero las conocía solamente desde una posición muy limitada, que se le conoce como las leyes de Ateva, la naturaleza, y un nombre de Dios, que es el que más se conoce sobre ese aspecto de conciencia que es Elohim. Sabemos que el nombre Yud, He, Vav, He trasciende el concepto de la divinidad y que no está limitado a las leyes de la naturaleza. El nombre Elohim significa específicamente el atributo divino que Yud, He, Vav, He utiliza para manejar al mundo, puesto que este mundo está sujeto a las leyes de la naturaleza. La palabra Elohim en gematría hebrea equivale al número 86. Y 86 es es el mismo valor de la palabra Ateva, que significa naturaleza. Sigo. El faraón era quien regía sobre Egipto. La palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim y la palabra Mitzrayim equivale también a decir limitaciones. O sea, tanto el faraón como la gente de Egipto conocían a Dios, pero solo desde las limitaciones de las leyes de causa y efecto. Por eso, el faraón es la antítesis de lo que el pueblo de Israel entiende por Dios. El pueblo de Israel es lo opuesto a Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es la comprensión de Dios y de la vida desde el lugar que lo puede todo, o sea, desde los milagros. Yud He Vav He lo puede todo. O sea, lo que hablábamos la parasha pasada. No es lo mismo controlar la naturaleza a reprogramar la naturaleza desde el mundo espiritual. No es lo mismo controlar Matrix a hackear Matrix. Esto es muy chistoso porque lo digo con todo el respeto, pero hay mucha gente que se siente espiritual o basan su vida espiritual porque según ellos fluyen con la naturaleza.
o están en armonía con la naturaleza. Pero si uno se pone a pensar, y es la gente que ve muchos programas de Animal Planet me va a dar la razón, la naturaleza es asesina. La naturaleza solo se guía por leyes de juicio, por la ley del más fuerte. O sea, no hay cosa más cruel y fuera de todo sentimentalismo que la naturaleza. Hay gente que dice que está unida a la naturaleza porque le gustan los animales bonitos, los perritos, los gaticos. Pero realmente si nosotros vemos la naturaleza de verdad, un león no se come al más fuerte de la manada porque no le interesan las reglas justas. Al león le interesa es comer. Y por eso, por ejemplo, cuando van a atacar una manada los leones, tratan de apartar al más débil. Ellos no van a enfrentar uno a uno a los ñus de la manada. Ellos van es buscando que vayan quedando los rezagados y contra esos van. Al león lo que le interesa es comer, al león no le interesa jugar con reglas justas. Ni al león le interesa ser un buen león, ni crear un mundo mejor. El león va es a comer. Y cada especie lo que busca es su propia supervivencia. Muchas veces por eso también en la naturaleza hay plagas, porque la especie se sobre reproduce, etcétera, etcétera. La gente que conecta con este supuesto universo de armonía con la naturaleza, en verdad conecta con puras leyes de juicio. El faraón recibía su sustento de eso. Esto en Kabbalah, en el árbol de la vida, se le llama el cuello de Seirampín, que son un espacio en el árbol de la vida que está sustentado en 3 mentalidades inmaduras. Y estas 3 mentalidades inmaduras en la Torá se explican como, número 1, el jefe de carniceros. Número 2, el jefe de copas. Número 3, el jefe de panaderos. Continúo desde otro ángulo. Por ejemplo, cuando una idea pasa al mundo físico, como en la creatividad, pasa por un proceso de comprensión, donde es muy poco lo que queda de la idea original. Las ideas que nosotros muchas veces tenemos pasan por procesos de Egipto, por procesos de estrechez. Cuando a veces uno se imagina algo, voy a crear una empresa. Lo que uno tiene en la cabeza inicialmente es una idea grandiosa. Una idea que uno poco a poco, para verla aplicada, la debe convertir en emoción. Y para que eso pase, hay casi que tratar de matar a la idea. Empezar a mirar las fallas, empezar a mirar la parte negativa, empezar a mirar la parte económica, empezar a mirar el mercado, empezar a mirar el producto, empezar a mirar el cliente, los empleados, los impuestos. Y lo que queda de esa idea maravillosa que al comienzo surgió es muy poquito. Un hombre o una persona que desea bajar ideas de Jochma es en cierto modo, debe tener en cierto modo un cierto grado de inmadurez. ¿Qué quiere decir esto? Que para que las ideas a uno le fluyan y le surjan y materialicen, uno tiene que en cierto modo pensar como un niño, tener una mentalidad un poco inocente y casi que jugar con la realidad. Los niños le tienen confianza a todo el mundo. Los niños creen que todo lo pueden. Y una persona que no cree que lo que puede, pues simplemente no le dan ideas, no se le ocurren ideas. La creatividad en las personas viene mucho de eso, de aprender a ver el mundo con otros ojos, de no ver el mundo gris y cuadriculado como lo ven los adultos. Por eso la propia palabra adulto habla de una persona adulterada, una persona que ya no está en su estado original. Y si tal vez nosotros pensamos cómo éramos de niños, nos da tristeza ver cómo nos hemos convertido en adultos. Cuando éramos niños tal vez éramos más brillantes, teníamos más chispa, éramos más espontáneos, no nos daba miedo nada. Y pues verse uno de adulto muchas veces en esos términos es lamentable. Como faraón, no recibía sustento de mentalidades expandidas, sino de procesos constrictivos de Da'at. Era sumamente fácil que se le peguen las fuerzas del mal.
esto que le pasaba a Faraón le pasa a muchas personas. Por ejemplo, Faraón pasaba una plaga y cuando la plaga terminaba y empezaba a mirar el entorno y cómo quedó Egipto, en el fondo pensaba, bueno, pero pues a la hora de la verdad no estamos tan mal. El faraón ni a su familia le tocaron directamente las plagas. Él solamente veía que el pueblo sufría. Esto también lo vimos en la parasha pasada. Entonces, como él no tuvo el dolor directamente de la plaga, pues por eso le fue más fácil como negar lo que estaba pasando, hacerse el de la vista gorda. La única plaga que sintió Faraón fue la plaga de los primogénitos. La plaga de los primogénitos fue la más elevada de todas. En el árbol de la vida corresponde a la sefirá de Keter. Y como lo vimos en la parasha pasada, cuando él ya sintió el dolor de verdad de la plaga de los primogénitos, él ahí sí dijo, no, hay que esta gente que se vaya. Ahora, empecemos a pensar para qué uno tiene tantas ganas de ser libre. ¿Queremos ser libres para descansar? ¿Queremos ser libres para someter a otras personas? Hay gente que es así. Hay gente que dice que quiere tener su propia empresa, pero para mal pagar a otros y explotarlos. Personas que montan una empresa y lo que hacen es abusar de sus empleados. ¿Queremos ser libres para ver cómo otra gente trabaja o para evadir la realidad? Esto es muy chistoso porque hay gente que piensa que la libertad es como irse a vivir a un pueblo en una parte aislada donde no tenga que ver a nadie. Si la libertad depende de esta pequeña lista que hice, pues esto es Da'at, el faraón. Esto no es libertad ni es nada, es solamente un deseo de comodidad. Y es lo que a mucha gente le pasa. Ay, estoy harto de este trabajo, quiero otro. Cuando la persona tiene ese sentimiento de libertad, esa libertad proviene del dolor. En lugar de pensar lo siguiente, o sea, si uno quisiera cambiar de trabajo, quisiera una libertad desde lo espiritual, la pregunta o la frase o el pensamiento que uno debería tener es algo como, ¿yo qué hago en este trabajo perdiendo el tiempo cuando puedo crear algo grandioso? Cuando el deseo de libertad viene del deseo de hacer algo mejor por la vida propia y por la vida de los demás, esa persona jamás se quedaría peleando ni con la jaula ni con las personas de su entorno. O sea, cuando uno realmente lo que quiere es hacer de su vida algo grandioso para uno mismo y para los demás, ¿yo para qué pierdo el tiempo peleando con el ex? ¿Yo para qué pierdo tiempo peleando con mis hermanos? ¿Para qué pierdo el tiempo peleando con mis papás? ¿Para qué pierdo el tiempo peleando con mis compañeros de trabajo? Lo que yo sé que son palabras un poco duras, pero es necesario para que la persona despierte y se dé cuenta que de pronto nunca ha querido ser libre y por eso su escenario nunca ha cambiado. Y han pasado los años y le ha pasado la vida y está en lo mismo. Si uno no replantea el uso de la libertad y el objetivo de ser libres, la realidad no va a cambiar. Quien se va del trabajo por dolor del trabajo y se independiza, generalmente se va a copiar lo que hacen otros. ¿Cuántos negocios uno ve que son lo mismo? Panaderías, todo lo terminado en IAS. O un producto que es exitoso y se van a copiarlo. Y se vende en el mercado, pues, de lo pirata, digamos. Esto es porque la idea nunca tuvo intelectos divinos, porque el deseo de libertad nunca iba a aportar nada grandioso para la gente. Lo que querían era plata, algo que dé dinero. Entonces ahí es cuando la persona se endeuda, invierte en negocios genéricos o invierte simplemente por el deseo de tener plata. Pierden y ¿qué les toca? Volver de regreso a su antiguo nuevo trabajo, o sea, volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque la persona nunca se liberó desde Yud, He, Bab, He.
se liberó solamente desde su ego, por lo cual nunca fue libre. Cada uno de nosotros vive la vida al menos con un ángel de la guarda y con un ángel acusador. Las personas con cientos de ángeles de la guarda siempre les salen bien las cosas, siempre salen bien librados de lo que sea. En cambio, hay personas que tienen cientos de ángeles acusadores y nada les sale bien en la vida. Generalmente, los que tienen ángeles acusadores encima, a pesar de tener una vida de esclavitud, siempre andan con una pose de, yo ya sé, no me diga nada. O sea, son personas que aparte de que están en una situación de esclavitud, son todos y miran a la gente por encima del hombro. Están en una situación de esclavitud, pero por no aceptar esa situación de esclavitud, se han llenado de un ego masivo. Esto lo estoy diciendo porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Las personas que están seriamente en un camino espiritual, que realmente quieren cumplir con Hashem, que cumplen con sus preceptos, que rezan todos los días, que meditan, que estudian Torah, esas personas son las que tienen cientos y cientos de ángeles de la guarda. Y las personas que no conectan con el mundo espiritual para nada son las personas que poco a poco se van llenando de acusadores y eso va generando plagas. Eso va generando plagas, que de pronto el negocio empezó a caer, que de pronto empezaron a tener que el problemita de salud por aquí, que el problemita de salud por allá, que no les pagaron, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la persona, cuando la persona hace todo este proceso de rezar, de estudiar, de cumplir misbot, de comer kasher, lo que está haciendo es hacer que desciendan intelectos superiores de las tres sefirot superiores. O sea, los tres nombres divinos Yud, He, Vav, He de Keter, Jochma y Binah, que estos son los que anulan la fuerza del mal, son los que anulan la fuerza del rigor del faraón. Y por eso por eso Moshe tenía que ir hacia el faraón, pero desde el mundo espiritual. Este tipo de personas que han aniquilado las fuerzas del mal dentro de sí mismos ya no tienen forma de transmitir pensamientos negativos sobre los demás. O sea, ¿yo cómo hago para saber cómo está mi nivel espiritual? Un buen termómetro es analizar qué tantos pensamientos negativos sobre los demás tengo al día y qué tanto tiempo le dedico a pensar sobre las demás personas. El faraón, pasando a otro tema, el faraón era la representación del Yetzer Hará, o sea, el faraón era todo lo que se puede conocer como la inclinación al mal. Por eso Hashem necesitaba manifestar algo superior a Elohim para doblegar al faraón, para mostrarle al pueblo de Israel que puede ir más allá de los límites de la naturaleza. Un ejemplo que uno puede ir más allá de los límites de la naturaleza es el mundo actual, es la tecnología de la información. Por ejemplo, estos audios que uno hace son un ejemplo que uno puede utilizar cosas que van más allá de las leyes de la naturaleza, cosas que normalmente no deberían existir, como el Internet, como los celulares, como las redes de comunicación, los vehículos mismos, los aviones. Si uno se pone a pensar en un avión o en un teléfono celular desde el punto de vista cabalístico, son aparatos para romper con las leyes de tiempo, espacio y movimiento, porque podemos acortar distancias, podemos hablar con personas que no están físicamente en nuestro entorno, podemos incluso casi que hacer presencia en lugares en los cuales no estamos. Estamos por encima de las leyes de tiempo, espacio y movimiento. Podemos ir más allá de la naturaleza. Y lo que tenemos que cultivar en nosotros y en nuestros países de alguna manera es eso, generar pensamientos de genialidad, ir más allá de las leyes de la naturaleza, crear gente especial, cultivar gente genial, gente que tenga chispa en su vida y en sus cosas. Y es curioso porque yo veo, por ejemplo, esto es una opinión personal, esto no es sacado de Kabbalah ni de Torah, es un agregado mío.
Yo veo en los países socialistas que se reparten el recurso material entre todos y como esas masas humanas no poseen estos intelectos divinos, esas masas humanas solamente están saqueando lo de los demás, expropiando y consumiendo. Estas personas poco a poco van acabando con la riqueza de sus países, van acabando con sus empresas, van acabando con su capital y poco a poco van entrando en la vil miseria. Hoy en día hay más países excomunistas que comunistas. Hay países que han pasado por procesos durísimos, durísimos, con el temita este del socialismo. Y, y hoy en día ya son las potencias asiáticas que producen toda nuestra tecnología, porque supieron salir de ese hueco y se dieron cuenta que ese no era el camino. Y hay gente que está enceguecida en ese tema, pues es respetable, pero lo que sí es cierto es que mientras una persona no esté conectada espiritualmente al árbol de la vida, no puede, se tiene que convencer, no puede descender prosperidad verdadera. Continúo, cierro paréntesis. Para que una idea divina te libre de verdad, tiene que tener un proceso de querer ser más importante que quedarse a pelear con el jefe, con la ex, con el ex, etcétera, etcétera. Cuando uno empieza a generar esa conciencia internamente, ya no quiero pelear con mi vida, no quiero pelear con mi entorno, no quiero pelear con mis años del pasado. Uno empieza a desarrollar una creatividad especial, un proceso creativo aparte empieza a surgir, porque ya uno le ha demostrado al sistema que la persona está preparada para manifestar divinidad en el mundo físico. Hay personas que tienen ideas de empresas geniales, geniales, geniales. Yo recomiendo un libro, pues no es tan nuevo, se llama Funky Business, Negocios Funky, que habla de proyectos de empresas re locas, o sea, ideas que se le ocurrieron por allá a alguien que estaba verdaderamente tostado, que no estaba conectado con las leyes de este mundo y produjeron prosperidad a granel en sus países. Es muy buen libro. Sigamos hablando un poquito más de la libertad, siendo que perseguir este objetivo conlleva un cierto nivel de peligro. El elemento femenino de la creación fue dotado con un sentido superior al masculino, de juzgar y discernir, y es ella, el elemento femenino, la que puede identificar los rasgos de egoísmo en la vida. Por eso también es importante tener una compañera de vida al lado, en el caso de nosotros los hombres, porque la mujer sí es capaz de ver lo que nosotros no vemos, y la mujer es capaz de ver en qué momento uno se va a equivocar, en qué momento va a meter las de caminar. Y es una ordenanza del, de la Guemará, del hombre tiene que obedecer las palabras de su mujer. Obviamente que sea una mujer con sabiduría, no una mujer que lo único que quiere es gastarse el dinero del esposo en el centro comercial. Yo quiero ya empezar como la última parte de este audio, antes de empezar con el tema de las 10 plagas. Me disculpan si es un poquito extenso, pero es que esta parasha es muy importante. En astrología, cuando uno como astrólogo calcula una carta astral y la levanta, uno ve el masal de una persona. El masal de una persona que es su escenario de esclavitud, las personas que va a conocer, los escenarios de vida, y etcétera, etcétera. Es muy importante conocer una carta astral porque es el mapa para salir de la cárcel. Es como en las películas de los presos que se quieren fugar. Si no tienen el mapa de la cárcel, no se pueden salir de la cárcel. Conocer la carta astral es el mecanismo para salir de la cárcel, para convencer al sistema de no necesitar tantos escenarios de dolor, para convencer al sistema de que podemos hacer algo grandioso para la humanidad. Y esta es la base de toda negociación con Egipto.
Todos al final vamos a llegar a la luz infinita. Lo que cada uno va escogiendo a lo largo de la vida es el camino. Si escoge el camino de la sabiduría o escoge el camino de los palos de la vida. Cuando una persona compromete su vida a descender intelectos divinos y a mejorar al mundo, de golpe, todos los escenarios de vida que eran esclavitud empiezan a desaparecer. De golpe la mamá deja de joder. De golpe cambiaron de jefe y ahora tienes un jefe como más buena gente. De golpe empezaste a sentir como más energía, más salud, es más fácil madrugar, es más fácil todo. De golpe la vida se empieza como a liberar de tanta presión. Pero entonces el problema no es ser libre. No se trata de ser libre. El problema es tener un propósito para ser libre. Si yo a esa libertad que quiero no le pongo un propósito, simplemente el escenario nunca va a cambiar. Si la persona desea ser libre solo porque le duele, lo que hace es demostrarle al sistema que necesita más dolor todavía. Y es que, como lo he dicho en parashá anteriores, tú puedes estar o conectado o desconectado al árbol de la vida, pero no puedes estar en un punto medio. Por eso la Torah dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación, pero yo le hago el bien a aquellos que me aman hasta 2000 generaciones. Así es, así está la cosa. Si una persona tiene el corazón duro como el faraón, pone a pagar karma a 4 de sus generaciones. Pero si una persona tiene un corazón blando, se le perdona todo hasta por 2000 generaciones. O estás conectado al árbol de la vida, mi amigo, o no estás conectado al árbol de la vida. Y ahí no vale llanto ni pataleo. Uno solamente puede zafar del tikkun conociendo y amando el nombre Yud, He, Vav, He. A la hora de la verdad, por eso protestar no sirve de nada. O bueno, sí, protestar le sirve a los que se lucran de la protesta, porque eso es un negocio, como todo en la vida. Los ingenuos son los que pagan los platos rotos. Todo el que protesta lo hace bajo el no querer dolor. Todo el que sale a las calles a gritar, a patalear, a romper lo que no es de ellos, lo que están es manifestando no querer dolor, pero no están manifestando un propósito en sus vidas. Lo que hace Yud-He Bab-He es someter al corazón del faraón. El faraón es ese corazón duro que todos tenemos que a cambio de dinero tranza con la felicidad y acepta trabajos que le hacen infeliz, o acepta relaciones que le hacen infeliz, o aceptan vidas que le hacen infeliz. Para que el pueblo de Israel pudiera ser libre, no alcanzaba con que los dejen ir. Había primero que romper el corazón del faraón. Con lo cual, una persona no puede ser libre si solo reconoce una fuerza divina superior, solo desde la manifestación del juicio. Por eso está escrito, para que yo, Hashem, ponga mis señas dentro de él. Ahí en la Parashá Bo dice eso, para que yo ponga mis señas dentro de Faraón. ¿Las señales son qué? Las señales en hebreo es una palabra que se llama ot. Ot significa letra. O sea, mis señales. Quiere decir ototai. Cuando decimos ototai, lo que quiere decir es mis letras. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quiere, puede derrotar al faraón colocando señales, que son el alfabeto hebreo, que es rezar en hebreo, que es conectar con meditación en hebreo y que es estudiar Torah. Ya hemos visto, digamos, el caso de la gente que se esclaviza a sí misma, pero también hay gente que hace todo lo contrario. Hay muchas personas que dejan un trabajo muy bueno, con mucha plata, por hacer algo que los apasiona. Hay gente que, por ejemplo, son gente de oficina, gente rutinaria, pero les encanta la cocina. Y un día botan todo, así se ganen 20 millones de pesos al mes para volverse chef o para volverse artistas o lo que sea, pescadores, jardineros, y les va mucho mejor que cuando eran empleados de una oficina. La función del faraón es adherirse a Serampín
con el nombre Elohim, o sea, anular la santidad de la persona. O sea, la función del faraón es matar el niño interior. Y cuando una persona mata a su niño interior, lo único que le queda es soñar un día con jubilarse. Toda persona que ha matado a su niño interior sueña es con tener su pensioncita. Y esa es la función del faraón, comerse la felicidad de la persona. Hay gente que, por ejemplo, piensa que es buena persona porque no le hace daño a nadie, pero el mal que se hace a sí mismo es capaz de dañar al mundo entero. Hubo una persona de muy mal recuerdo que su sueño era ser artista y no pudo ser artista. Lo rechazaban de las escuelas de arte de su época y se llenó de rencor. No quiso seguir con su sueño de ser artista. Renunció a su niño interior. Y en el momento en que renuncia a su niño interior, se le presenta todo el escenario para convertirse en un dictador y matar a 6 millones de judíos en holocausto. O sea, cuando uno se hace mal a sí mismo, también le está haciendo mal al mundo. No se trata solamente de hacerle mal a los demás. Ejemplo, cuando rezamos por la salud de alguien, se supone que la propia persona enferma trajo ese escenario de enfermedad a su vida y lo necesita para corregir. Entonces, ¿por qué rezamos por salud, por ejemplo? Rezamos por salud para que se sane la shejina de la persona. Y cuando se sane la shejina de la persona va a entender que no necesita de escenarios de enfermedad para aprender. Porque una persona enferma nos debería preocupar. A veces nosotros vemos enfermos y como no estamos enfermos nosotros, pues no importa. Mejórate pronto. Pero realmente, cuando uno ve una persona enferma, esa persona enferma está haciendo sufrir a todo el mundo y también a la Santa Shejina. Lo que quiero decir es que no puede haber sufrimiento en el mundo que no nos afecte. Y pues algunos dirán, las personas que tengan el corazón duro como el faraón dirán que es casualidad, pero las personas que tienen abierto su ojo espiritual notarán que no hay ningún tipo de coincidencia que un virus como el coronavirus se haya hecho público y se esté desatando justamente en la porción de la Torá que habla de las plagas. No, una persona con el corazón duro como un faraón dirá que es una coincidencia y que no pasa de ahí. Pero algo nos está diciendo el mundo a través de este proceso de plagas, que, que o no estamos siendo lo suficientemente valiosos para la creación, o que esta creación necesita una limpieza, que nosotros necesitamos limpieza espiritual. Esto sí lo dejo a cada persona, como lo quiera analizar, como lo quiera juzgar. Lo único cierto es que mm, el universo y la creación son bien y felicidad absolutos. En teoría, todos merecemos ser felices y creer que la creación está de nuestro lado. Lo que pasa es que hay carencia también, y entonces, ¿por qué hay carencia? Hay carencia porque la persona, desde un nivel más inconsciente, sabe que no merece ese recurso. Y no lo merece por ser muy mal administrador de la creación. Por eso es que, por ejemplo, la salud o el dinero huyen de la gente. Yo creo que muchas personas han pensado de alguien que, uy, esa persona donde tenga plata es un peligro. Esa persona mejor que no tenga, porque es verdad. Hay personas que mal enfocadas, con más dinero, dañan más y pueden dañar más a los demás. Cuando nosotros enfocamos la administración de los recursos materiales y espirituales orientados a corregir el ticún, ahí es donde el universo nos quita el dolor y el sufrimiento. Si el uso del recurso es para alimentar al faraón, olvídenlo. Pueden luchar toda la vida y solamente van a tener
si es que acaso para lo necesario. Quería terminar con un recuento de las 10 plagas de Egipto. Como lo comenté al comienzo, corresponden a los 10 sefirot del árbol de la vida y corresponden a los 10 enunciados de la creación de la realidad del Génesis, o sea, de Bereshit. Había tanta negatividad en el mundo desde Babel hasta acá que no solo era liberar el pueblo hebreo de Egipto, era liberar la creación completa del faraón. Por eso fueron necesarios 10 golpes de energía cósmica similares a los de la creación del mundo. Y cada persona en su escenario de vida ha tenido una de estas plagas. Entonces, los invito a la reflexión para ver en qué estamos cada uno de nosotros con respecto a estas 10 plagas. Primera plaga, plaga de la sangre. Esta plaga corresponde a la sefira de Malhut. Dice la Torá, todas las fuentes de agua se hicieron sangre. Todos los que bebían de las aguas también se convertían en sangre. Todo lo que lloraban, las lágrimas se convertían en sangre. Iban al baño a hacer sus necesidades y las necesidades se convertían en sangre. Y los hebreos les vendían agua a cambio de dinero. Se dice que esta plaga fue para corregir en Egipto dos cosas. Primero, los pecados de origen sexual relacionados con no respetar las leyes de nidá, que es no tomar a una mujer cuando está en su estado de menstruación. Y también para corregir todos los primogénitos que Faraón mató cuando se enteró que iban a ser alguien que iba a liberar al pueblo hebreo. Segunda plaga, plaga de las ranas. La plaga de las ranas está asociada a Yesod. Se dice que esto es más de Kabbalah, que del río Nilo salió una rana gigantesca de ojos rojos, que los egipcios intentaron matarla, pero en lugar de matarla lo que hacían era que esa rana con cada golpe se multiplicara hasta llegar a millones de ranas que lo invadieron todo. Invadieron casas, cultivos, mordían a la gente, también en sus órganos sexuales. Pero que lo más intenso de la plaga de las ranas fue el croar. Entonces imagínense ustedes millones y millones de ranas croando, se volvía desesperante para los egipcios. Lo que, lo que una persona puede estar viviendo a través de la plaga de las ranas son problemas mentales, voces en su cabeza, desespero mental, depresión. Tercera plaga, plaga de los piojos. Esta plaga conecta con la sefirá de Ot. Dice que el polvo de la tierra se volvió piojos. Es la única plaga que los brujos egipcios no pudieron copiar. Con todas las otras plagas ellos decían, nosotros también sabemos hacer eso. Como quien dice, ustedes no nos van a sorprender. Pero la única plaga que los magos egipcios no pudieron duplicar fue la plaga de los piojos. Esto con el fin de que por primera vez reconocieran la existencia de un Dios superior a lo que ellos estaban haciendo. Ahora, dentro de todas las plagas, los piojos representan a los animales más pequeños, que asemejan la transformación de las realidades de las partículas cuánticas. Quien hace su ego pequeño como los piojos nunca es tocado por la brujería. Y esto sí es ley de Kabbalah. Las personas que realmente tienen o son objetivo directo de la brujería es porque tienen un ego masivo, un gran ego. Una persona que se empequeñece como un piojo, la brujería no toca a esa persona. Eso tiene muchos misterios, pero pues ahorita no voy a entrar en eso. Cuarta plaga, plaga de las bestias, que conecta con la sefirá de Netzach. Dice la parashá que eran bestias, leones, serpientes y escorpiones, que llegaban y atacaban y acababan con todo. Y atacaban a las personas también. Cabe recordar que de estas plagas ninguna tocó a los hebreos. Era todo castigo para los egipcios. Esta plaga representa las grandes pandemias. ¿Por qué? Porque las grandes pandemias empiezan siempre con bacterias originadas del reino animal.
Sea cierto o no, ahora están diciendo que el coronavirus surgió de una supuesta mala alimentación de los chinos con animales, de un mal manejo de bacterias animales. Así como en su momento se dijo que el SIDA fue una plaga que surgió de los monos. Entonces, cuando viene una enfermedad masiva para la humanidad que viene de una bacteria animal, está conectando con la plaga de las bestias. Quinta plaga, la plaga de la pestilencia, que conecta con Tiferet. Esta plaga relata que todo el ganado de Egipto moría, pero el ganado de Israel se salvaba. Cuando una persona tiene plaga de la pestilencia es cuando tiene pérdidas materiales o crisis económicas, cuando todo su ganado se muere, porque el ganado representa posesiones, bienes materiales. Y hay gente que, por ejemplo, tiene sus negocios y le va bien y está bien. Típicamente cuando uno está bien no se preocupa por la vida espiritual, se preocupa es por los placeres, por demostrarle a los demás que es más que los demás. Y como dicen en Kabbalah, y de repente los negocios empezaron a caer. Y de repente la empresa se empezó a acabar o se la empezaron a robar. Esto está conectado con la plaga de la pestilencia. Sexta plaga, la plaga de las úlceras, que conecta con Geburah. Esta plaga representa todas las enfermedades del cuerpo, todo lo que una persona pueda sufrir a nivel cuerpo. Plaga número 7, la plaga del granizo que conecta con Geset. Dice la parashá que bolas gigantes de granizo caían a la tierra y se convertían en fuego. Es un efecto similar a una lluvia de meteoros que traen dentro de sí helio, hielo, pero que en su núcleo está caliente. Cuando se está atravesando la plaga número 7, la plaga del granizo, esta plaga se ve representada en daños a la naturaleza, a daños a la atmósfera, cuando la naturaleza está muy contaminada. El granizo se compara con la fuerza de la ira y las malas emociones. Octava plaga, la plaga de las langostas que conecta con Biná. El faraón se confió de una posición astrológica que parece estar en contra de los hebreos. O sea, el faraón, como era un tipo conocedor, él fue y consultó a sus astrólogos de su época y le dijeron, no, mire que aquí estos planetas a usted le van a ayudar contra los hebreos. Y resulta que Hashem, como Hashem es más allá del tiempo, el espacio, el movimiento, todo, Hashem levantó una plaga de langostas que cubrieron toda la faz de la tierra y ocultaron la fuerza de los astros. Y los hechiceros vieron anulada toda su fuerza. ¿Qué quiere decir o a qué lleva la plaga de las langostas? A este tipo de personas que todo el tiempo están consultando que el brujo, que el tabaquero, que el no sé qué, ay, que mi negocio está mal, hágame un baño, hágame un rezo, hágame un tabaco. Esa gente tarde o temprano la toca la oscuridad de esta plaga. No está permitido consultar brujos, ni gente que adivina el futuro. Además, porque es otra cadena de esclavitud, porque tarde o temprano el brujo es lo suficientemente hábil como para hacerle un ritual a una persona, pero que esa persona esté bien, pero no tan bien, porque la persona tiene que estar mal para que vuelva y busque al brujo. Plaga número 9, la plaga de la oscuridad. Esta plaga conecta con Jochma. Toda persona que había atravesado la puerta 50 de la negatividad fue tragada por la oscuridad. Aquí nos relata que Faraón inicialmente deja libres a las personas de Egipto, pero sin posesiones materiales. O sea, se van, pero se van así como están, no se llevan nada. Pues obviamente Moshe se negó. Esta plaga, esta plaga representa no querer soltar las situaciones de manera completa. Seguir con rencores, seguir con odio, seguir con cositas contra los demás, recordar con nostalgia y depresión la vida, el pasado, etcétera, etcétera. Esto es y de hecho, una persona que está todo el tiempo anclada a su pasado es una persona que está en oscuridad. Finalmente, la última plaga, que es la muerte de los primogénitos que conecta con Keter. Dice la parasha que a medida que llega la medianoche, todos los primogénitos varones, tanto humanos como animales de Egipto, iban a morir. Lo que nos quiere decir esta plaga es que
representa limpiar toda negatividad. Pero esto ya es, digamos, el caso extremo de una persona que de verdad no quiere cambiar y le tiene que pasar algo que de verdad lo doblegue. Y hay personas que son como faraones, o sea, el mundo está lleno de faraones, de gente que le pasa una cosa, le pasa la otra y sigue entercado, y sigue entercado, y sigue de necio, y se sigue justificando. Y lo único que está haciendo es firmando un contrato por una plaga más. Ah, no quiere aceptar, bueno, otra plaga más. Ah, sigue de necio, otra plaga más. Hasta que le pasa algo muy grave en la vida y ahí sí ya dice, no, ya, a lo bien que ya hasta aquí llego, me rindo. Besrat Hashem, que no tengamos ninguno de nosotros que llegar a ese punto, que Hashem nos otorgue humildad, que no endurezca nuestros corazones, que seamos capaces de aceptar que la culpa de nuestra vida no está ni en nuestra pareja, ni en nuestra familia, está en nosotros mismos, que dejemos de culpar a los demás y de señalarlos, y que pues a través del estudio de estas plagas podamos ser libres de ellas también. Shalom.